Imagina un mundo lleno de caos, guerras, hambre, confusión espiritual, y en medio de todo eso, una súplica se eleva: Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga. El Salmo 67 es un clamor profético por el avivamiento global, una petición que va más allá del bienestar de Israel, es una visión misionera, mesiánica y escatológica. Es el grito de una generación que anhela ver el rostro de Dios resplandecer sobre la tierra, que las naciones le conozcan, que los pueblos canten, que la justicia reine y que la tierra sea restaurada por su presencia. Es un salmo breve, pero explosivo. Cada palabra es una semilla con poder de transformación. Y hoy, lo leeremos a la luz de Jesucristo, la luz de los pueblos, la bendición del Padre, el Rey justo que viene, y el gozo eterno de las naciones. Este salmo es una oración que arde en el corazón de Dios. Prepárate. Exhortación a las naciones, para que alaben a Dios. Al músico principal, en Nejinot. Cántico. Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Sela. Para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones. Porque juzgarás los pueblos con equidad. Y pastorearás las naciones en la tierra. Sela. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios. Y témanlo todos los términos de la tierra. Bienvenidos a La Voz de Biblia, Reina Valera, 1960. Desarrollemos juntos este corto, pero maravilloso salmo, que traspasa montañas, valles, y lo profundo de cada corazón. Verso 1. Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. En el huerto, mientras el sudor se mezclaba con sangre, una súplica se elevaba entre sombras de olivos. La misericordia no se pedía para evitar el dolor, sino para alcanzar a quienes aún no comprendían la magnitud del sacrificio. Esa bendición, tan antigua como la promesa dada a Abraham, se encarnó en quien aceptó la copa sin amargura. El rostro divino, que muchas generaciones anhelaron ver, se reveló en un semblante humano lleno de compasión. Allí, bajo la luna y entre susurros de traición, brilló una luz que no venía del cielo, sino del corazón obediente que aceptó ser quebrantado. Esa misericordia implorada no fue negada, sino desplegada con plenitud en la cruz, donde la bendición no fue oro ni tierra, sino sangre derramada. En ese rostro golpeado y desfigurado, resplandecía la gloria que salva. Una misericordia activa, poderosa, viva. Cuando las manos fueron atadas y llevado como oveja al matadero, no se escuchó queja, sino una aceptación voluntaria. En ese silencio no había derrota, sino misericordia en acción. El rostro que muchos deseaban ver, estaba allí entre soldados, lleno de sangre y verdad. La bendición no se manifestó en escapar del tormento, sino en cumplir la voluntad del Padre. Esa misericordia no pidió justicia inmediata, sino salvación eterna. Su rostro no se escondió, sino que brilló más fuerte entre las sombras del dolor. Fue así como el rostro de Dios resplandeció sobre una humanidad herida, en un hijo que perdonaba a sus verdugos. Desde los días de Moisés, el clamor del pueblo era por ver la gloria de Dios. En la cruz, esa gloria no fue fuego ni truenos, sino compasión crucificada. Cuando el rostro divino se inclinó hacia el polvo de los hombres, lo hizo en forma de un cuerpo azotado, colgado por amor. La misericordia que se suplicaba en cada generación, tomó forma en el Salvador herido. Y esa bendición no se mide en riquezas, sino en redención. Hoy, cuando el creyente levanta los ojos al crucificado, contempla el rostro que resplandece no con luz natural, sino con la gloria del amor eterno. Verso 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Desde el madero, cuando el aliento era escaso y el dolor profundo, se abría un camino invisible pero eterno. La sangre que corría no era derrota, sino el trazo divino de una senda nueva, marcada no con piedras ni leyes, sino con amor incondicional. Las naciones no lo sabían aún, pero aquel instante partía la historia y sellaba una redención universal. Ya no se limitaría la salvación a un solo pueblo, sino que todos los rincones de la tierra podrían mirar al crucificado y encontrar vida. No se impuso con espada, ni con trono, sino con clavos y silencio. Ese camino era estrecho, porque pasaba por la muerte, pero era recto, porque guiaba al Padre. Cada nación, cada lengua,
Cada pueblo tendría en él un punto de encuentro, una cruz elevada entre cielos y tierra, testimonio de que la salvación no es teoría, sino persona viva que abrazó la oscuridad para traer luz. El mundo conocería ese camino, porque fue abierto con carne traspasada y amor eterno. Cuando dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», no fue una metáfora. Su camino descendía del cielo y ascendía a la cruz. Lo recorrió en obediencia, y lo marcó con cada herida. Las naciones no conocerían la salvación por fuerza, sino por testigos que predicarían al Cordero inmolado. Aquel camino, recto y estrecho, está abierto para todos los que se rinden ante la cruz. Allí, los muros caen y las lenguas se unen. La salvación es conocida porque fue mostrada con sangre, no con discursos. Las naciones hoy tienen acceso, porque un hombre eligió cargar el pecado del mundo. Antes de ser entregado, oró por los que creerían en él. No solo por sus discípulos, sino por los lejanos, los futuros, los ignorantes. En esa súplica se revelaba su anhelo, que todos conocieran el camino del Padre. La cruz sería la respuesta a esa oración. La salvación se extendería no como imposición, sino como anuncio de gracia. A través del dolor, su amor sería proclamado. Y así como el velo fue rasgado, también se romperían las barreras étnicas, espirituales y culturales. El camino sería conocido, porque él mismo se convirtió en puente entre Dios y los hombres. Verso 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. En el silencio posterior al último suspiro, cuando la tierra tembló y el velo se rasgó, el eco de lo eterno comenzó a extenderse. Ya no serían solo cánticos en un templo terrenal, sino alabanzas nacidas de corazones transformados. La cruz, escándalo para algunos y locura para otros, se convirtió en el nuevo altar donde los pueblos encontrarían redención. Las naciones, una a una, serían atraídas no por fuerza, sino por amor demostrado. El crucificado, levantado ante todos, convoca adoración genuina, no solo con palabras, sino con vidas entregadas. Esa alabanza, que fluye desde la gratitud por la salvación, une idiomas, culturas y generaciones bajo un solo nombre. El cántico no es de victoria militar, sino de redención conquistada por mansedumbre y poder divino. La cruz, despreciada por algunos, se volvió himno universal. De ella brota la alabanza de todos los pueblos. Desde la cruz, cuando dijo consumado es, se selló el inicio de una adoración global. Ya no más sacrificios de animales, ya no más un templo limitado. Ahora la alabanza brotaría del corazón redimido. Las naciones, antes excluidas, serían parte del cántico eterno. Aquel momento, que parecía de derrota, se convirtió en la nota inicial de una sinfonía de gracia. Desde cárceles, selvas, montañas y desiertos, brotarían voces elevando gloria al que fue traspasado. La alabanza no sería uniformidad, sino unidad en el Cordero. Y todo comenzó desde ese Gólgota que transformó el lamento en canción. La adoración verdadera no se origina en la emoción, sino en la revelación del sacrificio. Cuando los pueblos conocen la cruz, no pueden callar. Alaban porque fueron alcanzados, porque la sangre compró su libertad. La cruz no produce culpa perpetua, sino gratitud incontenible. La alabanza surge del asombro ante el que murió por enemigos. Cada lengua que canta lo hace desde una historia transformada. Y cada pueblo, con su idioma y cultura, aporta una nota única al coro que entona, digno es el Cordero que fue inmolado. Verso 4. Alegrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. No hubo justicia más perfecta que la que se desplegó en el juicio voluntario del justo por los injustos. Allí donde el tribunal humano falló, el cielo actuó con equidad eterna. La cruz, trono inesperado, manifestó al pastor que no abandona, sino que entrega su vida por las ovejas. Las naciones que andaban errantes recibirían dirección, ya no por fuerza ni temor, sino por la vara amorosa del buen pastor. En ese pastoreo hay consuelo, en ese juicio hay esperanza. El gozo de los pueblos no nace del bienestar temporal, sino de saber que un rey justo reina desde el madero y resucita para guiar. La equidad que derrama no es fría balanza, sino justicia teñida de compasión. La cruz fue la vara que corrigió el rumbo del mundo, y la resurrección, el llamado a seguirlo. Las naciones, antes distantes, serían reunidas bajo su cayado eterno, y hallarían en él la verdadera alegría. El que será juez, fue primero Cordero. En la cruz, la justicia y la misericordia se abrazaron. El juicio que debía caer sobre los hombres, cayó sobre él.
Por eso las naciones pueden alegrarse, no serán condenadas si se refugian en el pastor herido. Su pastoreo no es imposición, sino guía suave. No usa látigo, sino voz. Su autoridad no es temida, sino amada. Y el gozo que nace en las naciones no es solo por libertad política, sino por libertad espiritual. Donde él reina, hay justicia. Donde él guía, hay paz. Por eso la tierra puede danzar sin miedo. Cuando fue clavado, parecía que todo juicio se había vuelto injusto. Pero era justo. Porque el justo se ofrecía por los culpables. En esa equidad divina, el pastor juzgó el pecado y protegió las ovejas. Su pastoreo no comenzó en la resurrección, sino en el sacrificio. Desde allí, pastorea a través de heridas. Y su rebaño, extendido en todas las naciones, lo sigue no por temor, sino por amor. La cruz fue su báculo. El sepulcro, su campo de batalla. Y el gozo de las naciones será completo cuando reconozcan que el pastor dio la vida por ellas. Verso 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La repetición no es un eco vacío, sino una profecía que crece con cada alma redimida. Desde las calles de Jerusalén hasta los confines de la tierra, la alabanza sería fruto de una cruz plantada en el Gólgota. Cada lengua que lo confiese, cada rodilla que se doble, testifica que el madero no fue final, sino inicio. El sufrimiento del Cordero trajo cántico al corazón de los quebrantados. La alabanza que se levanta de todos los pueblos no es uniforme, pero sí unificada por el mismo Salvador. El trono de espinas se transformó en corona de gloria, y de su costado herido brotó vida para muchos. La alabanza no se exige, se despierta. Porque aquel que fue levantado entre cielo y tierra atrajo a todos a sí. Y la tierra no puede permanecer en silencio ante tan gran salvación. Por eso alaban. Por eso cantan. Por eso todos los pueblos se rinden en adoración. Las repeticiones en los salmos no son error, son insistencias del cielo. El eco de esta alabanza sube desde todos los rincones porque la cruz no fue solo para unos. Fue para todos. En Asia, África, América, Europa, Oceanía, cada lengua que descubre al Salvador, levanta adoración. El Cordero fue entregado una vez, pero su efecto es eterno. Los pueblos alaban porque han sido incluidos. No son extraños, son hijos. Y esa alabanza no tiene fin. Sigue creciendo, sigue elevándose, sigue apuntando al que fue levantado entre los hombres para traer gloria al Padre. No se canta desde la abundancia externa, sino desde la redención interna. Alaban los que fueron perdonados. Alaban los que fueron sanados. La cruz produce más que consuelo, produce gozo. Y los pueblos, aun en medio del dolor, encuentran motivo para cantar. Porque hay un Salvador vivo. La alabanza no termina con la muerte, porque la tumba fue vencida. Cada nuevo creyente, cada comunidad redimida, suma su voz a esta adoración creciente. El cielo escucha. Y el trono está ocupado por el que merece toda gloria. Verso 6. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Cuando el grano cayó en tierra y murió, no fue pérdida, fue siembra sagrada. La cruz fue surco abierto por obediencia, y la sangre, rocío que preparó la cosecha eterna. El cuerpo entregado no quedó en la tumba, como la semilla no permanece en el polvo. Al tercer día brotó el fruto primero, la vida invencible. Desde entonces, la tierra produce una cosecha que no se mide con espigas ni viñas, sino con almas reconciliadas. El Dios que bendijo en la creación ahora bendice en la redención. Y la bendición no es solo provisión material, sino una abundancia que fluye del Espíritu. La tierra, testigo del sacrificio, se convierte en campo fértil de esperanza. Toda lágrima sembrada en fe, todo quebranto abrazado por gracia, produce fruto en su tiempo. Porque donde el Hijo fue enterrado, el Padre hizo florecer vida. Y aún hoy, sigue dando fruto. Cuando fue clavado, el cuerpo del Hijo fue sembrado en tierra como el grano que muere para dar vida. No hubo sepultura más fecunda que aquella, ni semilla más poderosa que su entrega. La tierra tembló, como reconociendo que contenía algo sagrado. 3 días después, brotó el fruto primero, el resucitado, las primicias de los que duermen. Desde entonces, esa cosecha no cesa. Cada corazón transformado es fruto del sacrificio. El Dios nuestro bendice con vida nueva, con redención que no marchita. La tierra sigue dando su fruto porque su sangre la regó con amor eterno.
El sudor del huerto fue el preludio de la bendición que estaba por venir. El que llevó espinas en su frente se convirtió en la bendición que rompe la maldición. Cuando fue exaltado, abrió los cielos para que el favor de Dios descendiera sin medida. Hoy, el fruto se multiplica en reconciliación, en paz, en perdón. No se trata de una cosecha material, sino de almas renovadas. El mundo fue estéril bajo el pecado, pero en el Salvador floreció de nuevo. Y toda bendición verdadera tiene su raíz en el árbol de la cruz. La tierra no produce por sí sola bendición espiritual. Fue necesario que el cielo descendiera. En el vientre de una virgen empezó la historia de la redención, y en el vientre de la tierra fue sellada con poder. El fruto que brota ahora es testimonio del Dios que no escatimó a su Hijo. La bendición ya no es una esperanza, es una realidad para todo el que cree. El corazón humano, endurecido por el pecado, se vuelve fértil cuando es alcanzado por la gracia. Por eso se puede decir, Dios nos bendecirá. Porque ya nos bendijo en Cristo. No fue la muerte de un mártir lo que hizo dar fruto a la tierra, sino el sacrificio del Hijo eterno. El cielo lo entregó, y la tierra lo recibió. Pero no lo pudo retener. Esa ruptura en la tumba abrió el camino a una cosecha incontenible. Hoy, la humanidad encuentra en ese acto la fuente de toda bendición duradera. El Dios que no cambia bendice desde la cruz y sigue bendiciendo desde el trono. Y su bendición no depende del clima ni del suelo, sino de la obediencia perfecta de su Hijo amado. Verso 7. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. La bendición más alta descendió envuelta en carne, caminó entre hombres y fue colgada entre el cielo y el polvo. No hay mayor bendición que la presencia viva de Dios en medio del sufrimiento humano. Desde aquella cruz, extendida hacia los puntos cardinales, fluye un temor santo que no paraliza, sino que despierta reverencia. Los confines de la tierra, esos lugares lejanos y olvidados, escuchan hoy el eco de un Gólgota que no fue derrota, sino victoria escondida. Bendecidos no por mérito, sino por gracia, temerosos no por terror, sino por asombro. La cruz enseñó que el Dios Altísimo no se mantiene lejano, sino que se acerca, sufre, redime. Ese temor es adoración humilde, reconocimiento del Dios que se humilló. Y mientras más se extiende esta bendición, más corazones tiemblan no de miedo, sino de amor reverente. Porque el Dios que bendice desde la cruz es digno de ser temido y amado hasta el último rincón del mundo. El temor que despierta el Dios que bendice no es de juicio, sino de reverencia. Porque fue desde la cruz, y no desde un rayo, que mostró su grandeza. El mundo lo rechazó, pero él respondió con entrega. Y por esa misericordia inquebrantable, hoy los confines del mundo lo reconocen. No se necesita más prueba de su gloria que el Cordero crucificado y resucitado. Esa es la bendición mayor. Y ese temor que se expande, es fruto de la santidad revelada en carne. Todos los pueblos sabrán que no hay otro como él. En Apocalipsis, las naciones caminan a la luz del Cordero. No por imposición, sino porque han sido alcanzadas por la verdad de su sacrificio. Ese temor que lo reconoce como Señor nace del asombro de saberse amado sin merecerlo. La cruz enseñó que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y esa revelación sacude hasta los extremos de la tierra. El temor de Dios se volvió canto, obediencia, rendición. Porque el que pudo destruir, eligió salvar. El que tenía todo, eligió perderlo por amor. Y ese misterio despierta temblor y adoración. En los extremos de la tierra, donde nunca se oyó hablar del pacto de Moisés, ahora se pronuncia el nombre del crucificado. ¿Cómo llegó tan lejos el mensaje? Porque el que murió, vive. Y envió a los suyos con poder. La cruz no fue un evento local, fue una declaración universal. Por eso se le teme, porque venció la muerte. Porque nadie como él pudo cargar con el pecado del mundo y salir victorioso. El temor que provoca no aleja, atrae. No oprime, libera. Porque viene del reconocimiento de su majestad herida por nosotros. No hay rincón en el mundo que no esté bajo el alcance de su bendición ni fuera del impacto de su cruz. Desde el monte hasta la isla más remota, el nombre del que fue crucificado provoca reverencia. El temor del Señor ha llenado la tierra no por espada, sino por sangre ofrecida. La cruz es su estandarte. Y la bendición se expande con cada testimonio, con cada vida restaurada. El Dios que bendice es el mismo que fue traspasado. Por eso tiemblan los corazones, porque saben que el amor se mostró de forma más grande de lo imaginable. En este canto breve pero inmenso, se revela el propósito eterno,
Que todas las naciones conozcan, alaben y teman al Dios que salva. Ese Dios no se quedó en el monte, descendió al valle del dolor humano. Se hizo siervo, se hizo carne, se hizo ofrenda. Y en esa entrega se derramó misericordia, se estableció justicia y se declaró bendición. El Salmo 67 anticipaba lo que sucedería siglos después: una cruz en medio del mundo, un Salvador levantado, una salvación abierta. Hoy, cada frase de este salmo cobra vida a la luz de la cruz. Porque todo se cumplió en él. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si fue de bendición para tu vida, te invitamos a seguir explorando más contenido aquí en La Voz de la Biblia, Reina Valera, 1960. Cada palabra, cada reflexión, busca acercarte más al corazón de Dios y a la verdad eterna de su palabra. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones. Si tienes alguna petición de oración, una inquietud, o deseas compartir cómo Dios ha hablado a tu vida, te leemos con gusto los comentarios. Este espacio también es tuyo. Gracias por ser parte de esta comunidad que ama la Escritura y exalta a Jesucristo, nuestro Salvador. Dios te bendiga grandemente.